Bueno, continuamos amigos y amigas. Recuerden, aquí en cabina ya instalados los dos teléfonos. Llámenos en directo. 415-684-2119 y 415-410-8368. Usted marque, nosotros lo ponemos, le tomamos muy en cuenta todos sus pensamientos, ideas y comentarios. De eso se trata. Radio Revolución está haciendo revolución. Nos habíamos quedado en esa parte, la parte política que nos explica el por qué Nayib será el próximo presidente del país centroamericano El Salvador y por qué con Nayib se iniciará esa segunda etapa inconclusa. Una etapa que, bueno, tal vez no es inconclusa porque no había empezado, que es la coyuntura pendiente de los segundos acuerdos de paz y estos que serían los primeros le cambiaron, ¿no? Cambiaron lo que se le llamaba la dictadura militar fascistoide. Ahora vamos a la segunda etapa de los acuerdos, una segunda revolución que se necesita y esa sería el fin a la dictadura económica fascistoide, que ya hemos profundizado bastante esto en programas anteriores, en donde decimos nosotros que ahorita la embajada tiene como su candidato a el señor Callejas, que es la bandera firme que tiene el fascismo del siglo XXI en El Salvador, para lo que ellos consideran una recuperación del poder político, esa cuota que habían perdido relativamente hablando desde el 2009. Ahora surge esta revolución política que ya en política todos ustedes saben y usted, amiga, nos acaba de recordar con este mensaje y que dice que no hay nada predecible en esto de esta ciencia, la política. Bueno, habrán muchos que están de acuerdo con usted, Mirnita. Aquí mire esta lista que le vamos a presentar, esta lista de opiniones y de comentarios. El bipartidismo está agonizando en El Salvador. Dice César, el bipartidismo ha sido impuesto por Estados Unidos, precisamente para dar esa cara al mundo de que vivimos en un país demócrata, en un país democrático. La misma imagen que está presentando Estados Unidos al mundo, diciéndoles que viven en la democracia más perfecta del mundo, en donde hay diferentes ideas y hay diferentes rumbos políticos y hay diferentes partidos políticos y mencionan siempre al republicanismo y al democratismo, a los republicanos y a los demócratas. Infinidad de libros han sido escritos al respecto de lo que es el sistema político económico de Estados Unidos, en donde se llegan a conclusiones de lo que hay en Estados Unidos es una corporatocracia perfecta, en donde son estas grandes entidades multimillonarias, multibillonarias, multitrillonarias, llamadas corporaciones, que son las que compran y venden políticos. Ya lo decía un crítico bastante importante de la política estadounidense, tanto doméstica como internacional, que el sistema político de Estados Unidos se puede definir como un pájaro con dos alas, obviamente. Dos alas del mismo pájaro. Demócratas y republicanos, siendo las dos alas del mismo sistema económico de ese país, que ningún partido político desde la historia moderna de este país, Estados Unidos, ha cuestionado ni mucho menos ha dicho que debe de ser cambiado. De igual manera, El Salvador se impone a partir de los acuerdos de paz ese bipartidismo, en lo que algunos salvadoreños inclusive han llegado a decir que en el Salvador, políticamente hablando, lo que hay es un derechismo y un ultraderechismo. Dos partidos políticos que venden diferentes discursos a una población salvadoreña que ahora ya no es la población de 1992. Ahora es una población desde el 2017, 18, 19, en donde, por ejemplo, ahorita este mensaje lo están escuchando más de 46.500 aplicaciones, tiene aquí links.
Eso implica que si esto usted lo multiplica por un número más grande, estaríamos hablando que sobrepasan los millones que están escuchando estos mensajes. Algo que era imposible antes. Por eso de ahí que mire todo lo que usted nos está indicando. Nayib Bukele al menos sea asesinado políticamente, asesinado emocionalmente, asesinado físicamente, será el próximo presidente de la República de El Salvador y con ello iniciará un movimiento sin precedentes en la historia política de esa nación. Nayib Bukele tiene el apoyo aproximadamente del 62.5% de la población que pudiera estar votando en las próximas elecciones. Mire que algunos dicen que sobrepasa el 70%. Aquí hemos sido conservadores en ese sentido. Y es que Emerson o Nelson, no se entiende muy bien. Nelson nos dice acá que las decisiones político-económicas del Salvador no vienen de casa presidencial, ni vienen de la Asamblea Legislativa, ni vienen de ningún ministerio, vienen de algo que se llama Embajada de Estados Unidos. Y ahí da muchos ejemplos. Felicidades, llamémosle Nelson, porque me imagino que así es. Felicidades a este elemento que se llama Nelson, que está bien informado, y eso es lo que decimos nosotros del pueblo salvadoreño en estos momentos. Hay una información, hay un acceso a la información increíble en ese país, ya que hablamos, acuérdense ustedes que el smartphone por cabeza, El Salvador es el único que tiene más. Fíjese usted qué número más importante, dice aquí, que si China fuera El Salvador, ahorita en China hubieran aproximadamente más de 3.000 millones de celulares. O sea, pues, 2 veces más, un poco, el número de la población. Y usted sabe que de acuerdo a las últimas estadísticas, inclusive del Banco Mundial, del propio gobierno chino, la población de ese país sobrepasa el 1.7 billones de habitantes. El Salvador entonces pasa a ser un país altamente informado, independientemente de lo que dicen, aquí entre paréntesis lo pongo, porque yo estoy utilizando sus palabras, de lo que dicen los dinosaurios que salen todas las mañanas, repitiendo el mismo discurso en la televisión, ahí en las entrevistas que hacen. Son ya discursos quemados, son ya dinosaurios que definitivamente pertenecen a la época paleolítica, dice aquí nuestro amigo. Estamos repitiendo lo que usted nos está poniendo acá, porque nosotros consideramos que la Vox Populi es lo que manda en un país, en una nación, en una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos nosotros cómo hay una gran concuerdan muchos de los comentarios que usted está poniendo acá. El Salvador dice usted es un país lleno de partidos políticos, pero eso es una pantalla que le dan al pueblo y que le dan al mundo para decir que hay un pluralismo político. Pero en El Salvador lo que hay y lo que ha habido es una extrema derecha y ahora una derecha extrema. Mire qué interesante cómo usted lo pone. Dice usted, esas mismas 14 familias son las que hoy mandan. Mire aquí, dice a un señor tal Regalado que lo pusieron en prisión hace poco porque es de los que están envueltos en la trata de niños a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, ya está libre. Bueno, dice, son familias intocables. Son de las 14. Ahora se han multiplicado, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, usted ha mandado ya inclusive cifras comprobadas, en donde ya estas familias ahora sobrepasan las 200. Oiga bien, ¿cómo se explica entonces que hoy el rico tiene más que durante y que después de la guerra? ¿Y cómo se explica a usted que hoy inclusive hay nuevas élites? Es de lo que se le hablaba antes de la extrema derecha y la derecha extrema. Hay un sistema económico que se llama neoliberalismo que, de acuerdo a los especialistas en esta materia, El Salvador es el país en donde se ha constituido, se ha estructurado, se ha mantenido
un tipo de neoliberalismo ortodoxo. Mire qué interesante que hay en teoría un gobierno izquierdista y en la práctica se ha consolidado un sistema económico neofascista como es el neoliberalismo ortodoxo. Todo esto ya lo sacó, ya lo publicó el señor Nayib Bukele y ha dicho que está en contra de esto y lo ha criticado. Ahora usted entiende por qué toda la clase política de la edad de piedra, que en estos momentos es la que rige en El Salvador, se ha volcado en contra de este señor. Que no se vaya a sorprender que mañana hay una orden judicial de arresto y que probablemente lo metan preso o lo invaliden para que participe en las próximas elecciones presidenciales. Por eso lo ha dicho muy claramente, dice, una sola golondrina no va a hacer verano, tenemos que hacer millones y ya abrió la cuenta. Mire acá lo que tenemos, mire lo que nos dice usted, Francisca, mire lo que está publicado ya. Ahí lo pueden ver en Facebook. Millones ha recaudado ya Nayib Bukele de toditos los salvadoreños, tanto de adentro como fuera del país. Crecen las arcas de Nayib Bukele, presidente. Mire, póngale atención a todo esto, porque Julio dice acá, en Ottawa. Esto pues obviamente usted lo sabe. Esto está en Canadá. Dice Julio que El Salvador en esto que se llama globalización también ya ha entrado y resultado de esto será la elección arrasadora de Nayib Bukele el 2019. De hecho, dice, yo propongo formar un partido, el partido Escoba. Mire qué interesante lo que usted dice. Y mire lo que usted pone después. Escoba porque necesitamos barrer para siempre toda la basura política que sigue arruinando a un país maravilloso. A un país que algunos escritores le llamaban el pulgarcito de América. Y otros más por ahí le llamaban el país de la sonrisa. ¿Qué ha pasado con ese país que ahora es llantos y llantos? Un país que está perdiendo a sus hijos, a sus hijas. Mire qué interesante, amigo, le agradecemos que nos han mandado este tan importante análisis. Vean, amigos y amigas, Radio Revolución. Aquí nosotros, ya ven ustedes cómo compartimos directamente lo que estamos recibiendo. Radio Revolución es radio del pueblo, de nadie más. Aquí nosotros funcionamos no con capital de los grandes capitalistas. Aquí nosotros funcionamos con capital de los obreros, de los campesinos, de los profesores, de usted, de todos ustedes, amigos estudiantes. Universidad de San Diego, dice acá, Universidad de Los Ángeles, California, San Francisco State University, Georgia University, mire qué interesante, Stanford University, mire aquí tiene usted el College of Marine, dice acá, está usted con el Nueva York University, mire todos los centros académicos de allá de Estados Unidos. Bueno, nos habla usted de que la fiebre Bukele en estos momentos tiene que llegar a todo el país para que quede bien claro que el tiempo pre-Nayib ya es parte de la historia y ahora todos a prepararse con ese El Salvador del siglo XXI, en donde Nayib sí no solamente hablará de un socialismo del siglo XXI, sino que también practicará un sistema en donde ya no existan aquellos que acumulan más a cuesta de o a costo de quitarle a todos
para que ellos acumulen y el que tiene más termina con más y el que tiene menos sigue sumido en la vil miseria y pobreza, y a eso usted añádele el terrorismo de Estado de 24 horas al día, 7 días a la semana, ya por años y años, que lleva a ese país desde que se terminaron los acuerdos, firmaron los acuerdos de paz, en donde la ultraderecha nunca desmovilizó a sus aparatos paramilitares como los escuadrones de la muerte y simplemente les cambiaron trajes. Y de escuadrones de la muerte pasaron a ser maras. Y así usted tiene el gobierno de Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores, Elías Antonio Saca. Estos gobiernos consolidaron estas estructuras paramilitares y formaron lo que ahora se conoce como maras en El Salvador. Vea usted todo el tiempo que tuvieron. Desde que el señor Roberto Dabuizón regresó de Taiwán, de Israel y de Estados Unidos con esa misión de crear escuadrones de la muerte, hasta hoy 2017. Vea usted si no son estructuras, valga la redundancia, bien estructuradas en la realidad político-social del país. ¿Y cómo lo va a solucionar con manos duras, manos superduras, manos extraduras? Cuando está hablando de una estructura que viene desde los años, ¿por qué no decirlo así? Cuando con la ayuda directa del señor John F. Kennedy en los 60s, se funda lo que se le llamó en aquellos tiempos orden. ¿Se acuerda usted del famoso, aquel coronel general, el Chele Medrano, que fue él que formó a Roberto Dabuizón? Y lo formó bien a tal grado de que inclusive llega y asesina a Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdames, y tan estructurado está eso que ahora sus familiares están en puestos bien importantes en la política del país, tanto en la asamblea como en algunos ministerios, como en algunas alcaldías, imagínese usted. Esto es lo que Nayib Bukele ha dicho, es el cáncer del país, es la enfermedad más grande del país. Fíjese que estamos tocando ahorita solamente lo político. Acuérdese que esto llevan elementos también económicos, sociales, que ya vamos a hablar de eso. Pero yéndonos de regreso al punto que hacía nuestro amigo allá en Canadá sobre la globalización y cómo El Salvador ya está metido en eso. Y cómo entonces en El Salvador se va a dar el caso que se ha dado, por ejemplo, en países de alrededor del mundo. Acuérdese usted, casos que han salido y que de repente el bipartidismo lo han mandado a los museos de la historia. Y han surgido figuras nuevas, en algunos casos, figuras de la ultraderecha. En algunos casos, figuras del pueblo. Vaya usted, Alberto Fujimori, Perú. Vaya usted, Carlos Menem, Argentina. Evo Morales, Bolivia. Rafael Correa, Ecuador. Hablemos de los casos de Europa. Pablo Iglesias rompe con un bipartidismo que más fuerte que eso quizás no había. Un Pablo Iglesias que usted lo veía en la calle y parecía vendedor de libros. Nada que ver con una gran figura bien vestida, nada de eso. El pueblo eligió al movimiento Podemos. Ahora, tercera, segunda, inclusive muchos dicen será la primera fuerza política de ese país. Ahí está, a la par de El Salvador, el señor Morales, para bien o para mal, otro, sin ninguna
sin nada que ver con el bipartidismo. O en Guatemala, que es un caso bien interesante, interesantísimo de analizar esto del mapa político de ese país. Pero el punto va, una figura que sale y que habla lo que el pueblo quería escuchar. Ahora aquí en El Salvador tienen a alguien que está hablando lo que el pueblo quiere escuchar, pero no solamente hablando, sino que también ya a actuar, va a actuar. Por eso y por muchas razones. Radio Revolución en estos momentos, ya recibiendo todos los mensajes de ustedes, todas las líneas han estado, mire, completamente encendidas. Ahí vamos a revisar ya los mensajes. 415-684-2119, 415-410-8368. Usted marca, deja usted ahí su mensaje, nosotros aquí estamos publicándolo. Y nos dice usted que inclusive en la misma Rusia, este Putin que venía de ser desconocido. Canadá, el señor ahorita, el primer ministro, que es el más joven en toda la historia de ese país. De igual manera, el que acaban de elegir en Francia. Ya les dije, independientemente del origen de estos personajes, imagínese usted, imagínese la cara nueva en Francia. Este señor Macron, violado por su profesora a los 15 años. ¿Con quién es obligado a vivir? Se casa y hoy están juntos. Con eso, que si hubiera sido quizás un caso en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, la prensa de todo el mundo lo hubiera destruido en menos de 10 segundos y no hubiera tenido ninguna posibilidad política para siempre, porque estamos hablando de una pedofilia, no sé cómo se le llama eso. La profesora de él era la que, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, lo violó y luego de eso se casaron, de tal manera que ahorita es la primera dama de Francia. Mire, Francia, Europa. Y resulta que ahorita pudiera ser ella la abuela de él, no solamente eso, pero que también cometió ese crimen de abusar sexualmente de un niño. Pero le importó eso al pueblo francés. Que no me diga usted que no sabían, porque ese caso era bien conocido. Tan putrefactos están los bipartidismos, tan putrefactos están los sistemas políticos, tan putrefactos están los modelos políticos instalados por fuerzas oscuras del ultraderechismo y en muchos casos por Estados Unidos a través de todas partes del mundo, que ya el pueblo está completamente intoxicado a tal grado de que cualquier tipo de medicina el pueblo va a optar por esa. Algunas veces, oiga bien eso, en algunos casos, Carlos Menem. En algunos casos la medicina resulta peor que la enfermedad. Carlos Menem entrega el país de Argentina a las grandes corporaciones y al capital internacional, algo que después los Kirchners tuvieron dificultades en rescatarlo. Bueno, y ahorita llega otro de la extrema derecha, Macri. Mire qué interesante esto del mundo de la geopolítica. Esto hay que analizarlo muy bien, por eso es que todo lo hemos dividido en varios aspectos, en varios segmentos, varias áreas. Oiga, aquí ya me dieron aquí el signo, pero por favorcito, amigos y amigas, ustedes no se preocupen, aquí vamos a estar publicando todo lo que nos han mandado. Teléfonos en el estudio siguen acá ya verdes, ya vamos a tener que descolgar las líneas porque nos dieron acá ya los signos de finalizar este segmento. Saludes a todos entonces.